Buenos días para todos. Mi nombre es Adriana Huertas y junto con mis compañeras Esbetlana Huayca y Andrea Torres, estudiantes del cuarto semestre de Trabajo Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, trabajamos a través de la página de Facebook Visiblemente Auténticas, un proyecto para la plena identificación del sentir pensar de la equidad de género, no solo como individuos, sino como sociedad. En este ejercicio hemos invitado el día de hoy a la investigadora y consultora nacional e internacional en temas sobre violencia de género y feminicidio, Carolina López Durán, quien desde su experticia y conocimientos nos ampliará la información sobre esta problemática y qué podemos hacer como actores activos para minimizar este flagelo. Carolina, buenos días, bienvenida a este espacio, te agradecemos nos cuentes más detalladamente qué estudios y la experiencia que tienes en este campo. Adriana y Esbletiana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor y me encanta, creo, la pregunta que hicieron al final y es esa de qué podemos hacer para que esto deje de suceder. Si nosotros como seres humanos nos preguntáramos eso cada día, eso nos arrojaría una sociedad más segura para las mujeres y para los niños, por ejemplo. Bueno, me presento, pues yo soy historiadora de la Universidad del Rosario, tengo una maestría en género de la Nacional y sí, soy consultora, digamos, en estos temas. He acompañado la ley de feminicidio como un seguimiento de cómo funcionó, qué ha pasado con ella en el tiempo. Me interesa vitalmente estos casos, primero porque me reconozco como mujer, porque también tengo una historia en esta situación y porque creo que es un tema con el que me interesa comprometerme para que, como les digo, disminuyamos estas situaciones que se presentan a diario en las casas de nosotros. Para continuar con las preguntas, en un país en el que durante décadas se ha normalizado la violencia contra la mujer, ¿qué hecho crucial te hizo tomar el camino para investigar este fenómeno y trabajar para minimizarlo? Bueno, pues yo creo que el tema surgió mucho desde mi casa, cuando yo era adolescente, más bien. Primero porque en mi casa se compraba el periódico El Espacio. Este periódico, pues muchas personas lo conocen como, pues, como un periódico de crónica roja, que en su momento cuando yo lo leía sí era en ese caso era un periódico de estos, pero digamos que mis papás lo compraban pues por el tema del crucigrama, pero a mí me quedaba como el periódico ahí y yo lo miraba. En general me quedaba como observando mucho los casos de violencia contra la mujer que se veían ahí, muchos hombres muy rabiosos, con muchos celos, y me llamaba la atención cómo explicaban, la mató porque se fue porque no hizo la comida, porque, entonces me sorprendía mucho. Además, digamos, las fotografías del periódico eran bastante sangrientas, pero también en las fotografías había niños y me caía la sensación de, pucha, ¿y qué pasa con esos niños que están ahí? ¿Y qué pasa con esos niños que crecen en esos contextos? Yo también crecí en un contexto de violencia y como que reconocía esas cosas que como que necesitaba o darles una explicación o ayudar a que no pasaran. Creo que eso es una de las cosas que por eso también tengo como un compromiso vital desde muy jovencita también, y creo que es como eso, como que no encontraba explicación, no sabía, me parecía muy loco que la explicación se diera en nombre del amor, en nombre de los celos, en nombre de perder el sentido o pues, descontrolarse tanto hasta matar a una persona. Y creo que ahí eso que generó muchas dudas y generó como esa incomodidad en mí, entonces desde ahí ya comencé a ponerle el ojito a todos estos temas. Muchas gracias. Carolina, ahora que lo mencionas, sí, efectivamente, digamos que las personas que hemos tenido algún tipo de acercamiento desde nuestra infancia o desde nuestros hogares al tema de violencia intrafamiliar y de género, pues tenemos una perspectiva de por qué se dan las cosas, pero si tu experticia en las investigaciones que has realizado, nos mencionaras o si nos dijeras cuáles son esos hábitos o costumbres más comunes eh, en los que una mujer permite cualquier manifestación de violencia contra ella y se mantiene al lado del agresor. Bueno, yo creo que mi invitación en este caso es a que reformulemos la pregunta. ¿M? Por el mismo hecho de señalar que las mujeres permitimos y que eso es un hábito permitir y que además nos gusta quedarnos con el agresor, ¿cierto?
Entonces yo quiero que pensemos en el primero, pues digamos en que debemos aclarar que las mujeres que están violentadas no permanecen al lado del agresor por gusto ni por debilidad. ¿Mm? Hay circunstancias muy complejas que tienen que ver con violencia psicológica, económica, violencia social, que son vividas a diario y por muchos años, tanto por la víctima, en este caso la mujer, o por los hijos, si están allí. Eso hace que los niños y las mujeres estén metidos en una situación de mucha violencia, en donde casi levantar la mirada y pensar que la vida puede ser distinta es algo que no se da, que tiene, digamos, eso requiere una red de personas muy comprometidas, muy sólidas y bueno, y más o menos hacer que los temas materiales también sean resueltos para que las mujeres alcancen a decir, ok, puedo salvarme, puedo luchar por mí, puedo luchar por mis hijos. Entonces, quiero llamar la atención sobre la necesidad de que nos expliquemos, no es del hábito que tenemos las mujeres de quedarnos con los hombres violentos, no, sino desde la importancia y la necesidad de entender que pueden ser años, 10, 20 años de mucha violencia de todo tipo, tanto que no hay, digamos, cómo solventar esta situación. Ahora, cuando hablamos de hábitos de las mujeres que permitan esta manifestación de violencia, creo que más bien se trata de hábitos sociales que refuerzan la violencia contra las mujeres y que protegen al agresor. En esto quiero ser muy puntual y quiero llamar la atención, es justamente por esa responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres, como hermanas, mamás, tías, amigas, ¿sí? Y los que están a nuestro alrededor, porque en esto una de las cosas que imposibilita, digamos, la situación de las mujeres es la vergüenza, ¿no? Cuando las mujeres les sucede esto, normalmente se sienten muy avergonzadas, pero además cuando deciden hablar, sus familiares, sus conocidos le dicen, ay, pero usted sí es boba. ¿Mm? Otros le dicen, oiga, pero sea fuerte, ¿qué le pasa? No se deje, no sea permisiva, perdón. Y ese tipo de explicaciones hacen que las mujeres tengan otra barrera muy grande, ¿sí? Además porque las hace dudar de su capacidad de todo, ¿sí? De lo que les enseñaron que estaba bien, que estaba mal, de su propia capacidad de sentir que pueden salir de una situación, además porque los que los deberían apoyar, entonces la censura, entonces quedan otra vez encerradas. Otro punto ahí importante me parece y es que cuando las mujeres le hablan a otras personas, amigos, familiares o al mismo Estado, a las mujeres no se les creen. Entonces salen frases como, pero pues él no es violento, él es todo un señor, debe ser que tú hiciste algo para que se enojara así. Y eso genera un espacio que es mucho más, digamos, propicio para que las mujeres sigan en silencio, que el silencio es una cosa muy compleja que hace que las mujeres queden igual de encerradas. La violencia sigue exacerbándose cada día y la mujer va perdiendo el poder, va perdiendo su autonomía, va perdiendo su autoestima. Creo que hay un tema que es como un hoyo negro y es que las mujeres caemos en un tema de desvalorización tan grande que no logramos poner la vida en orden para poder salir de esa situación. La mujer violentada queda totalmente aislada y yo creo que por eso la importancia de los movimientos como No es hora de callar, el Me Too, el nos tocan a una, nos tocan a todas, es un tema, es por eso es como tan importante que nos creamos entre nosotros, que tengamos oídos y ojos muy atentos para decir, ella le está pasando esto, ¿sí? Y que en cierta medida podamos ofrecer a otros unas redes solidarias y comprometidas para que las mujeres puedan ver que la vida tiene otra posibilidad y que quizás si logran salir de ese entorno, la vida para ellas y sus hijos va a ser distinta. Pregunta. Eh, Buscaba precisamente que a través de tu investigación rompieras o promuevas ese rompimiento de ese estigma que las mujeres permitimos, que las mujeres nos acostumbramos, que a las mujeres nos gusta, que lo asociamos con una muestra de afecto, porque hemos normalizado tanto la violencia que como sociedad encontramos justificantes para que cada vez las mujeres sean violentadas y los niños y los hombres también hoy en día también minimizamos también ese tipo de problemas. Entonces realmente gracias porque a través de esta pregunta y como tú la replanteas
efectivamente pues esperamos que se movilice esa concientización de que no es normal y que las mujeres no actuamos bajo una normalidad, sino que hay unas condiciones detrás que nos llevan a hacer eso. De acuerdo, me encanta. Como tú lo acabas de decir, ¿cuál es la mejor forma de motivar? Porque es que ya sabemos que sí hay mujeres que están pasando por este conflicto tremendo, alto. Tal cual. Pues yo creo que en el tema de motivar la denuncia es peligroso también. Si bien la denuncia tiene que comenzar a hacerse, tenemos que salir de ese lugar de silencio y dejar de callar y dejar de, digamos, pues, de hacer silencio frente a lo que está sucediendo. Creo que es muy, muy, muy necesario, primero, antes que todo, que el Estado y los operadores jurídicos puedan garantizar una debida atención, un respaldo a las mujeres víctimas de violencia y a los niños que están también inmersos en estos casos. Yo creo que también es muy complejo en la medida en que algunas personas y algunas mujeres se van a, digamos, al Estado a hacer las denuncias, se van a la comisaría de familia, por ejemplo, bueno, el policía llega a la casa a atender el caso, digámoslo así, y todavía los operadores jurídicos como que no les creen, ¿sí? O como que minimizan el acto de violencia que pues, las chicas están buscando ayuda y eso hace pues digamos, no tengamos un respaldo, que denunciarnos no sea tan bueno, porque todavía el periodo entre el que pase la denuncia y que exista todo, pues hay una cantidad de procesos y una cantidad de verificaciones, hace que la mujer se revictimice más, que en esos días después de la denuncia haya mucha más violencia, se exacerbe la violencia y el riesgo de que la mujer pierda la vida en ese espacio es muy alto. Creo yo que ese sería un poco irresponsable también decir, ¿qué hacemos? Motivemos para que todos denunciemos, porque pues digamos, todavía necesitamos un Estado, todavía necesitamos unas redes familiares, unas redes de amigos más densas, más sensibles, más respetuosas, más, digámoslo así, todo el tiempo como que tengamos personas que realmente conozcan lo que está sucediendo. Necesitamos hacer, y es una llamada de atención, necesitamos seguir formando los operadores de su justicia, necesitamos seguirlos sensibilizando en que separen las explicaciones de vida y las explicaciones de violencia que han tenido por años y que permanecen también, hacen parte de su educación, ¿sí? Porque pues los operadores de justicia, todos y los hermanos, los primos, pues crecemos en una familia, crecemos en unos contextos que a veces explican ese tipo de cosas, pero las mujeres sí joden, las no sé qué, bueno, hay una cantidad de explicaciones que hacen que cuando las mujeres se acercan a la denuncia, sea imposible realmente que ellas salgan bien libradas. Creo que nuestra preocupación debe ser más bien todo el tiempo formación de los operadores judiciales, desde el policía, el comisario, el juez, el fiscal, las personas que hacen las investigaciones. Hay un alto llamado y una importancia de subir la capacitación, sensibilizarlos para que ellos mismos tengan otras explicaciones de, pues, con estos casos de violencia y puedan ejercer, bueno, y más bien activar la ruta de la manera que sea necesaria para que estos casos queden bien y no pongamos la vida de las mujeres y los niños en peligro. Eh, las campañas, digamos, existen campañas, desde campañas de violencia sexual hasta campañas de violencia contra la mujer, de todo. Creo que ahorita en este momento de digitalización es un momento importante también porque se pueden visibilizar cosas, movimientos importantes donde las mujeres cada vez se preguntan más, ok, si puedo denunciar, esto no es normal, esto no está bien. Entonces creo que son esos momentos de confrontación de las mujeres donde también esperamos ser un poco más libres y vivir en una vida sin violencias, que la violencia no haga parte del diario vivir y que no haga parte de algo que se acepte como algo posible, pues. Entonces creo que tiene que ser es una necesidad imperante la formación de más operadores de justicia, necesitamos también pues que los casos son enormes, todos los días pasan muchas cosas y que esas personas que reciben a las mujeres en muchos estados de vulneración no las vulneren más. No, yo, por ejemplo, en algún momento hice un trabajo con operadores de justicia y una de las explicaciones de uno de ellos era, pues ella sí denunció,
yo sabía que le iban a matar, la pregunta era cuánto, porque ella lo perdonaba y entonces pues la iban a matar y, ya, y la mató. Entonces yo decía, no, sí, no es que lo perdonaba, usted sabe si ella tenía comida para sus hijos, sabe si ella tenía techo propio, sabe si, porque hay unas condiciones materiales que permiten este tipo de cosas. Entonces creo que desde eso hasta la mirada de las propias hermanas, primas de uno que dicen, pero a ver, sálgase de eso rapidísimo, hasta la mirada de los mismos amigos y entre hombres que digan, no, él no es así, él jamás es así, ¿cómo se le ocurre? Usted es la del problema. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea muy difícil hacer cualquier tipo de denuncia y hace que la vida de las mujeres y los niños siga en peligro. Entonces, debemos sensibilizarnos como sociedad a los operadores jurídicos aún mucho más para que ellos comiencen a cambiar. Una cosa es una norma, una ley, que tiene unas, pues digamos, todo un proceso detrás y un proceso para que las mujeres denuncien, pero necesitamos que esa norma cale tanto en los cerebros y las sensibilidades de los operadores de justicia para que ellos ya cambien su manera de valorar cada uno de los casos. Eso es lo más importante. Carolina, muchas gracias. Definitivamente hubiera pensado que lo más fácil era ir a denunciar, ¿sí? Porque claro, uno dice, vaya denuncie, pero hoy acabas definitivamente de resolver una gran inquietud. Bueno, Carolina, digamos que teniendo en cuenta efectivamente lo que nos falta por hacer en cuanto a los actores políticos y judiciales, ¿cuáles consideras en este momento que son los avances más significativos en cuanto al papel del gobierno y sus entidades para minimizar el flagelo de la violencia hacia la mujer y potenciar la equidad de género? No, yo creo que vamos andando todo el tiempo sobre lo que nos pasa. Finalmente somos humanos, finalmente todo el tiempo nos vamos encontrando con unas realidades y el Estado va andando en la medida en que esos temas se vayan visibilizando. Uno de los avances grandes, pues no es uno, sino hay varios avances más bien, que son toda la ley de violencia contra la mujer, ¿cierto? La ley de feminicidio, en cada uno de sus momentos, digámoslo así, son leyes que han hecho ya, han podido garantizar que la vida de las mujeres sea un poco menos, digamos, violenta, que en el momento de la denuncia haya un cierto tipo de garantías, por ejemplo, que uno cuando hace una denuncia ya no tenga que enfrentarse al agresor en el momento de un careo. Eso es supremamente importante y es una cosa que uno no se desconoce, pero que uno como víctima la puede pedir, le puede decir a la persona que lo está atendiendo, el comisario de familia, le puede decir, no quiero ser confrontada con mi agresor, en ningún momento quiero sentarme, porque justamente los entornos de violencia son a veces tan fuertes que una sola mirada, una sola queja o solo un momentico de chocarse con los ojos del otro genera que la mujer ya inmediatamente se calle. También que nos pensemos, cada uno de estos casos, ¿qué pasa? Que no son iguales en el término de cuando estamos hablando de hombres y de mujeres. La vida de las mujeres tiene un contexto muy particular, es en la casa donde se producen todos estos casos. Entonces, primero, suceden en la vida íntima. Segundo, no somos más fuertes que ellos, entonces no nos defendemos de la misma manera. Y que todo este tipo de componentes tanto en las leyes como en la resolución misma de los casos estén ahí presentes. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, la ley de feminicidio es un avance muy importante porque justamente cuando yo empecé a hacer todo esto, por ejemplo, mi tesis de pregrado fue sobre crímenes pasionales y yo la llamé crímenes pasionales y además le puse un título romántico, ¿para qué fregamos? ¿Sí? Y claro, cuando ya entré a la maestría, justamente me entrevistó la profesora Isabela Gatón, que es la persona que ayudó a hacer la ley de feminicidio. Me dijo, Carolina, pero ¿por qué crímenes pasionales? Si eso no es un crimen pasional, entonces le decía no, porque es importante también trabajar con los hombres, porque es importante también que necesitamos involucrarlos en estos casos. Ella me decía, sí, pero pues también hay que salvaguardar la vida de las mujeres. En este caso, esto tiene otro nombre. Para mí fue una maravilla, literalmente, cuando yo ya entré a clase con ella, yo dije, wow,
por dentro yo tenía una necesidad de, tenemos que dar un paso más, el Estado tiene que dar un paso más, la sociedad tiene que dar un paso más para reconocer que no es un crimen pasional, que no es por un exceso de amor, que no es porque los hombres sean celosos, que no es porque perdió el control, sino justamente es porque las mujeres estamos bajo el control de los hombres, estamos todavía bajo el control de una sociedad que privilegia esas cosas. Entonces, cuando ya vi el avance de la ley de feminicidio, yo dije, wow, esto es muy importante en términos de cómo se investigan estos casos y cómo los explicamos ante la sociedad. Ahorita cada vez me sorprende gratamente que cada vez escuchamos menos personas que dicen la mató por celos, menos noticias que dicen es que él era celoso y por eso, pobrecito, es que estaba muy enamorado. Cada vez vemos noticias, cada vez en los noticieros dicen es un feminicidio, esto fue violencia contra la mujer y eso ya marca una pauta muy distinta a cómo ya se están tratando esos casos. Tenemos una cantidad de retos todavía, tanto personales, tanto en la vida de las mujeres como en la vida de los hombres, como en la vida de los operadores judiciales, como sociedad tenemos un reto gigante, pero creo que digamos, hasta el momento, las leyes de violencia contra la mujer y la ley de feminicidio que hay ahora favorecen, sí, digámoslo así, pues que las mujeres nos vayamos un poco más, tengamos más herramientas para enfrentar este tipo de casos. También creo yo que eh, la capacitación de funcionarios públicos, pues digamos, las líneas de litigio estratégico en la Secretaría de la Mujer han sido vitales también porque son litigios estratégicos, litigios hechos para casos de violencia contra mujeres, y yo creo que eso hace que sea un avance gigante, porque son mujeres que están sensibles, preparadas para escuchar y que son atentas justamente a esas cosas que a veces pasan como de manera muy desapercibida y a veces se piensa que es un hecho menos, pero cuando uno va contando, no, es que la violencia es tan grande que ya la víctima ni siquiera estaba tan exacerbada, que estaba muy metida ahí y ya no podía ver hacia arriba, literalmente, estaba en un hoyo negro. Bueno, Carolina, de acuerdo a tu trabajo internacional, ¿cuáles son las principales diferencias en el contexto de violencia que viven las mujeres y en el apoyo que reciben hoy en día? Creo que las diferencias no son muchas. Creo que la vida femenina está envuelta en unas situaciones de violencia complejas, donde todavía, como dicen muchas campañas, ser mujer es peligroso, ¿sí? Justamente hace como unos 20 días cenaba con una persona, un hombre mexicano que se encarga, pues es un asesor en temas de seguridad y me impresionó mucho porque pues es papá de dos niñas y cuando estábamos hablando, apenas nos estábamos conociendo, me dijo, no, yo quiero irme de México porque México es un país muy violento para que mis hijas crezcan. El tema de feminicidio tiene unos alcances y a mí me sorprendió gratamente porque pues no, estábamos trabajando otro tema de otra manera, pero su preocupación, por ejemplo, porque sus hijas no fueran violentadas en el futuro, porque son pequeñas aún, y la necesidad de sentir que debe irse a un país más tranquilo, ¿sí? Me impresionó porque, claro, esto es Latinoamérica, compartimos literalmente muchas de las formas de pensar entre hombres y mujeres y de relacionarnos entre nosotros. Pero creo que si uno revisa estos mismos casos de feminicidio en países como es, pues, digamos, en otros lugares del mundo más bien, uno encuentra que las similitudes son vastas más bien, y uno encuentra también que las justificaciones se parecen bastante. Entonces, más allá creo que de hablar de diferencias, literalmente estamos ante un momento de violencia importante donde pues, todavía como sociedad tenemos unos grandes retos de cómo solucionamos los problemas a diario de otra manera. ¿Mm? Y quizás también yo llamo mucho la atención siempre es qué hacemos con los hombres, ¿sí? ¿Qué hacemos con los hombres? Porque yo necesito llamar a los hombres para que los hombres, yo tengo un hijo varón y todo el tiempo mi preocupación listo, ¿cómo lo hago el responsable de sus actos?
cómo le muestro los límites que tiene frente a la vida de otros y a la vida de las mujeres, cómo lo hago sensible, cómo lo hago respetuoso, cómo hago que su mal genio pueda ser manifestado de maneras no violentas, cómo hago que él reconozca que las mujeres no son de él, que las niñas no son de él, que hay unos límites, ¿sí? Sobre la vida de los otros. Entonces creo yo que yo siempre he dicho que necesitamos también, así como si uno dice, listo, ¿cómo hacemos para que las mujeres denuncien? Y uno dice, listo, entonces, ¿cómo hacemos para que los hombres comiencen digamos, a manejar sus emociones, a manejar lo que les está sucediendo de otra manera? ¿Sí? Justamente también en estos días, bueno, hace un tiempito estaba hablando con la persona de la línea Calma, ¿sí? Donde él me contaba, efectivamente, listo, pero es que las llamadas de los hombres es no sé qué hacer, no, y claro, hay una falta de gestión de las emociones. A los hombres no les enseñamos a gestionar las emociones desde pequeños. Y desde pequeños le dicen, no, es que llorar es de nena, no, es que no llore, a ver, chito, silencio, ya. Y eso hace que los hombres acumulen rabia, acumulen emociones, acumulen frustración también de cómo hablar con los otros, de cómo solucionar. Entonces yo creo que que tenemos que, como sociedad, mirarnos a los ojos y nosotras como mujeres víctimas también, mirarlos a ellos o sea, reconocer que necesitamos entre todos construir un espacio distinto, pero que eso nos pasa por medio de la educación sentimental, por medio de la educación emocional, por medio de educar las explicaciones que le damos a ese tipo de casos. ¿Mm? Entonces creo que es eso. Sin los hombres no podemos tampoco. Vale, Carolina, digamos que tocas un punto que me parece súper importante y esta violencia de género, como tú lo acabas de decir, que se vive normalmente o en su mayor porcentaje desde los hogares, como los niños son víctimas de esas violencias de género, les afecta emocionalmente a nuestros niños, cómo eso se replica en el futuro de esos niños si no se trabaja en esos niños en la parte emocional o si no se para ese tema de violencia desde casa. Digamos, desde el tema de lo que ustedes han trabajado de violencia de género, han contemplado la posibilidad de trabajar precisamente esta cultura desde casa en sensibilizar a las personas que hoy tienen violencia de género, cómo están afectando a esos chiquitos y que eso va a afectar al futuro en ese replicar esa violencia de género. Pues me parece importante lo que has dicho porque no se ha pensado, no conozco ningún espacio en el que se haya pensado cómo intervenir, por ejemplo, en esas familias, ¿sí? Pues más allá de proteger a la mujer, ¿sí? Y de lo que se puede hacer, por ejemplo, desde el seguimiento de los casos, desde la misma comisaría de familia que se ponen de acuerdo para no agredir más, pero también ese es un escenario propicio para muchas cosas demasiado complejas. Entonces, no conozco algo que haya, por ejemplo, una de las preocupaciones de las personas que estudiamos este tipo de cosas es, bueno, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, muchos feminicidios suceden con la presencia de los niños ahí. Es decir, los niños vieron cómo su papá mató a su mamá, cómo la escondió en una maleta y la guardó 3 días, y además los amenazaron y les dijeron, si usted le cuenta a su abuela, lo mato igual, sí, los niños quedaron. Ahora, y en estos casos en donde, digamos, en algún sentido se sabe lo que pasó, pues ¿qué pasa? Los chiquitos quedan solos, es decir, porque su mamá se murió, pero su papá está en la cárcel. Y alguno de sus familiares se queda con ellos, bueno, o en algunos casos el ICBF se va, pues se los lleva. Entonces, lastimosamente alrededor de todo lo que es violencia, antes violencia contra la mujer, y bueno, el feminicidio es la exacerbación de todo el ciclo de violencia. Ahí pasan muchas cosas y las familias, los niños literalmente, pues van creciendo en una situación, en un estado de alerta, de inseguridad, de miedo constante, pero también eso, como eso no se puede hablar, también se calla y esos niños guardan rabia, mucha rabia, mucha rabia, mucha rabia, contra sus progenitores, contra su papá, contra su mamá, por aguantar, por la otra persona agredir, entonces hay mucha rabia y yo creo que todavía necesitamos hacer más trabajo, ¿sí? Trabajar más en esos hogares, trabajar más, porque claro, todavía la mano del Estado todavía no se queda corta,
¿sí? También en la posibilidad de trabajar. Estaba pensando, ustedes son trabajadoras sociales y ustedes saben todo lo que hay que intervenir ahí en la familia en esos casos, pero todavía el Estado, pues digamos, el alcance del Estado todavía no va por ahí. Digamos, se acompañan los casos, sí, se hace un acompañamiento familiar, digamos, en las primeras etapas de denuncia de violencia, pero pues justamente estas etapas son bastante complejas porque hay un camino, digamos que a veces es muy corto, en donde la mujer denunció y, no sé, en 15 días, 3 meses, la mató y lo que alcanza a llegar al Estado con su equipo psicosocial es alcanza a hacer muy poco realmente. Entonces todavía nos toca inventarnos nuevas maneras, nos toca hacer otras cosas todavía. Vale, Carolina, muchas gracias. Carolina, digamos que durante este espacio nos has brindado diferentes apuestas sociales y políticas. Sin embargo, pues sí me gustaría, ya como última pregunta, Carolina, es si desde la experticia que tienes se va a lograr erradicar esta, estas costumbres tan marcadas de machismo, de violencia de género, tema de opresión también que manejamos que durante décadas han marcado pues nuestras sociedades, sobre todo latinas. Vamos a lograr como tales minimizar y obviamente pues como generar garantías para que los menores de edad, para que las mujeres, para que los hombres violentados se sientan más protegidos, pero pues como tal este flagelo se va a seguir repitiendo consecutivamente. Pues desde la esperanza quisiera que se erradicara, pero, y pues digamos, también en esos, creo que el papel de por qué estamos sentadas acá también, es porque guardamos en el fondo del corazón la esperanza de que se erradique, ¿sí? Completamente. Pero por el momento estamos literalmente caminando a que se reconozca, caminando a que haya espacios para visibilizarla, para reconocerla, para respetar lo que está sucediendo, para gestionarla y vamos en el camino de garantizar una vida un poco menos violenta. Debería ser al contrario, claro que debería ser al contrario, pero pues no lo es. Sí, digamos, ahí sí, como decías, veníamos no por décadas, sino por siglos, ¿sí? En una sociedad diseñada de cierta manera. Entonces también yo creo que vamos en el camino. Ayer les decía a ustedes que pues sí, es que me honra la invitación, pero también les salgo a la invitación porque es importante que desde los lugares en los que estemos, podamos hablarlo, podamos hacerlo más consciente. Yo creo que es bonito porque cuando uno participa en ciertos espacios y de alguna manera llega como el comentario de alguien que escuchó, dice, yo nunca lo había visto de esta manera. Y a partir de escuchar esto cambió mi forma de ver el mundo e hizo que yo hiciera esto y esto y esto para resolver una situación. Creo yo que el camino es seguir hablando, visibilizándolo, seguir creyendo creyendo en nosotras, en la palabra de nosotros, en lo que vivimos nosotras y en la posibilidad de construir con los hombres una vida distinta, una vida libre de violencias para todos, y que podamos resolver los problemas de otra manera, porque alrededor del flagelo de la violencia contra la mujer y los feminicidios hay mucha desgracia, hay una desgracia familiar, ¿sí? Que se va a repetir generacionalmente también. Entonces, ¿cómo minimizamos eso? Creo que es como, vamos en el camino. Bueno, Carolina, sabemos que tienes compromisos ya previos para cumplir. Agradecerte infinitamente el espacio, el tiempo y esperamos que esta información que nos brindaste hoy llegue y toque a muchas personas para que empecemos a despertar y a dejar de normalizar las situaciones de violencia de género y feminicidio que se han presentado en nuestro país. Muchísimas gracias, un feliz día y pues a todos los acompañados, gracias. Bueno, nada, Adriana y Svetlana, muchas gracias por el espacio y bueno, lo bonito de todo es que estamos aprendiendo entre todas, ¿sí? No es que yo soy papá, no, yo estoy también aprendiendo, también leyendo todos los días lo que pasa, leyendo la sociedad, entonces que tengamos los ojos abiertos para seguir aprendiendo y que tengamos la mente dispuesta para decir, no me las sé todas, venga a ver cómo vamos aprendiendo y cómo vamos sumando, ¿vale?